programa del Departamento de Prensa de TVO. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos de vuelta en otro programa más en la que seguimos formándonos y educándonos acerca de cómo participar el próximo 25 de octubre en el plebiscito a los que estamos llamados. En esta oportunidad vamos a conversar con Aida Rojas, que Aida es parte, digamos, del Atrévete San Vicente en Ti, que ya estuviste en alguna oportunidad contándonos un poco acerca de ese movimiento. Y además hoy día está en otro movimiento ciudadano que es la Sexta Prueba. Con este trabajo que han estado haciendo como ciudadanía, Aida, nos gustaría que nos contara un poco acerca de cómo vivir este proceso, los temores que tenemos, cómo enfrentarlo, cómo no es una elección, no vamos a participar igual como lo hemos hecho siempre. Tiene cambios, tiene una singularidad porque estamos en esta etapa de pandemia, ¿no? Entonces, para que hablemos acerca de eso, nos gustaría que nos compartiera. Justamente eso, ¿cuáles son las diferencias en la práctica que tenemos hoy día con esta votación en relación a las anteriores? Yo creo que es un tema muy importante, ¿no es cierto? Venimos en un proceso histórico en los últimos años donde yo siento que vienen transformaciones que nos han llevado después de octubre a este acuerdo que nos lleva a un plebiscito. Un plebiscito que es muy distinto de los que hemos tenido anteriormente. Como decías tú, siempre hemos participado de elecciones. Sí. Habitualmente estamos eligiendo a una persona que nos represente con sus ideas para la alcaldía, ¿no es cierto?, para diputado, para presidente, presidenta. Pero en este caso es distinto, porque lo que nos invitan ahora a participar es dar nuestra opción de si queremos que Chile tenga una nueva constitución o no. Y cuál es el mecanismo para poder desarrollarla en caso de que gane el apruebo como opción. Entonces es una decisión, digamos, como un poco más que las personas podrían pensar sobre ideas, más que elegir una persona en este momento. Vamos a elegir ideas sobre cómo queremos hacer las cosas y si estamos dispuestos a que entremos en un proceso constituyente ya formal a través de un voto. Entonces es una elección súper distinta. Para quienes han votado, probablemente muchos se encuentran frente a esto por primera vez, muchos jóvenes. Anteriormente fue el plebiscito del 80, ¿no es cierto?, cuando se confirmó y ratificó la constitución anterior. Y este es un nuevo momento histórico, que es muy interesante, además pensando que estamos en pandemia, entonces otra circunstancia que además le pone diferencias a este proceso. Y cuando vemos tu trabajo, Aida, en estas dos organizaciones que mencionábamos al principio, y vemos que hay un compromiso de los jóvenes, hay otra generación que se está haciendo cargo, porque hasta un tiempo atrás, aquí en este mismo espacio, teníamos que llamar a la gente para que fuera a votar, motivar, porque había mucha deserción en este proceso, como fue un voto voluntario. Exacto. Y hoy día, ¿cómo ves tú el compromiso de los jóvenes? Mira, yo ahora veo con harta alegría y bastante esperanza lo que estamos viviendo, porque, mira, no sé si te acuerdas, nosotros conversamos el año pasado hablando de que teníamos una organización que queríamos fomentar la participación activa ciudadana, y después nos encontramos en octubre, el 18 de octubre, con este movimiento que nació quizás con una chispa, ¿no es cierto?, en Santiago, pero que se fue esparciendo por todo Chile, donde fueron los jóvenes quienes tomaron la batuta y fueron los que incitaron a conversar, los que incitaron a mirar las cosas de una forma distinta y de mostrar cuáles son nuestros descontentos o los grandes descontentos que tenían sus abuelos y sus padres y que muchas veces o lo callaron o no fueron escuchados. Entonces yo siento que ese proceso que empezó en octubre, que yo creo que muchos de quienes, bueno, acá en San Vicente vieron en la plaza, en su mayoría eran jóvenes. En su mayoría las actividades eran propuestas por jóvenes y muchos adultos nos incorporamos posteriormente y fuimos avanzando con las conversaciones, generando cabildo y conversatorios, con bastante participación juvenil. Entonces yo creo que en este momento estamos en un momento histórico donde esperaría y me encantaría
que para el plebiscito del 25 de octubre aumente la participación en estos grupos etarios que antes, hasta las elecciones anteriores, estaba bastante disminuido. Entonces, ojalá que tengamos más participación y por eso hoy día también invitarlos a todos a perder un poco el temor del riesgo en temas sanitarios y participar de este proceso que nos hace muy bien. Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa conversación que tuvimos cuando ustedes presentaron este movimiento y claro, fue como hacerse cargo, digamos, de este sentimiento ciudadano que ustedes nos expresaban también. Y después, claro, se enlaza justamente con todo este movimiento que surge el 18 de octubre. Y vemos también cómo se da en nuestra ciudad, donde también surgen, no hay grandes líderes, ni hay grandes agrupaciones, pero todos de alguna manera tenían algo que decir. Sí, sabes justo lo que tú estás diciendo. Yo me acuerdo cuando partieron las actividades que se realizaban acá en San Vicente en el centro, llamé por teléfono a varias de las personas que yo veía, ¿no es cierto?, que estaban ahí en el Odeón o que estaban ahí en alguna de las actividades preguntándole, oye, ¿quién es el líder? Como para preguntar si podemos hacer esto y esto. No, que no hay líderes, aquí nos estamos coordinando entre todos, como para entender en el fondo, porque Claro. uno siempre espera como que haya alguna orgánica de organización y la verdad es que no, pues. Muchas personas se sintieron interpeladas y se sintieron con la seguridad de querer participar. Sí. Y creo que eso fue una gran diferencia de otras situaciones que hemos visto donde generalmente parten las cosas como muy intencionadas por alguien o uno puede quizás describir ciertos liderazgos, pero en este caso no. A nivel comunal, de hecho, nosotros como organización Atrévete surgimos mucho antes de esto, con la intención obviamente de la actividad pública y ciudadana, pero en el camino nos dimos cuenta de que mira, aquí hay mucha gente más que está interesada en lo mismo, incluso gente que uno a veces pensaba que era como demasiado asociada a los partidos políticos y que estaban en un nicho que era muy excluyente, digamos. Sí. Nos dimos cuenta de que no, pues, o sea, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que incluso dentro de los partidos que también muchos durante este proceso también han puesto como ciertas restricciones, te encuentras también con personas acá que tienen ganas de que esto se democratice aún más, que haya mayor participación, de que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que en realidad tienen que ser entendidas en el contexto en que uno se mueve y se va generando una sinergia que es muy especial. O sea, de hecho, ahora cuando nos enfrentamos a este tema que es el plebiscito y pensar en cómo nos organizamos, en ningún momento hemos pensado en excluir a nadie. Siempre hemos querido estar juntos y por eso se ha generado esto que como tú presentabas antes, la sexta prueba, donde estamos participando organizaciones de todo el distrito 15, perdón, del 16, y cuando nos formamos como la sexta prueba, nos unimos con Ciudadanos Constituyentes, que es otro grupo que está trabajando en el distrito 15, ya Rengo, Quinta Tilco, Comayó, Rancagua, con bastantes organizaciones sociales que estaban trabajando por el apruebo. Y también por el mostrar en el fondo cómo es un proceso democrático de participación y cómo debiese ser o cómo lo que quieren que sea una nueva constitución. Entonces, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad el escenario es mucho más flexible de lo que parecía antes, de que también vamos reconociendo en otras comunas nuevos liderazgos, personas con las que, mira, nos estamos contactando a través de Zoom. No nos conocemos personalmente. Hicimos un programa durante septiembre que se llamaba La Sexta Mujeres. Invitamos a mujeres de toda la región, de distintas comunas, a conversar sobre las necesidades de las mujeres, no necesariamente desde el feminismo, sino que desde nuestras realidades, desde el secano costero hasta acá el Valle Central, con necesidades muy diversas y muy específicas, pero también uniéndonos en un sentido de vulneración. Entonces, creo que es súper interesante lo que se está dando. Y creo que, bueno, lamentablemente por la pandemia todo se da a distancia y con muchas medidas de protección, pero creo que esto nos está obligando a ir más allá, a dejar de mirarnos como hoy día lo escuchaba en la radio, como de derecha y de izquierda, los independientes y los de partido,
los de Santiago, los del pueblo, ¿no es cierto? O los profesionales versus los que no tienen una formación específica, sino que no, aquí estamos todos invitados a pensar en qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer, que yo creo que es lo más importante, el cómo, cuál es el proceso que queremos llevar, que yo creo que va a marcar la diferencia de los próximos años, del cómo nos vamos a ver a nosotros mismos, en nuestras relaciones en la comunidad y cómo también vamos a querer participar también de las decisiones, que creo que es muy importante. Sí, sin duda que un análisis muy motivador el que tú haces y de acuerdo a la visión que tú tienes acá en la región. También es tradicional que hay un segmento que los políticos lo manejan muy bien, es que los adultos mayores seguramente van a votar. Seguramente van a votar. Es una tradición, es parte de, digamos, de los valores ciudadanos. Entonces, pero también hay a veces mucha desinformación, no se tiene claro. Yo voy a votar, pero ¿cómo voy a votar? ¿Qué se vota? Claro. Cuéntanos un poco de eso. Mira, el desafío de este momento, de este plebiscito, tenemos 4 opciones. Vamos a tener, mira, yo tengo este documento que es aquí, ¿ya? Vamos a enfrentarnos a una papeleta el día de las elecciones. Y tenemos que, primero, la primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo? Aquí lo voy a leer. ¿Quiere usted una nueva constitución? Esa es la pregunta. Entonces la persona que va a ir a elegir tiene que elegir entre 2 opciones. Apruebo, que es la primera opción, y la segunda, rechazo. ¿Qué estoy diciendo ahí? Apruebo una nueva constitución o rechazo tener una nueva constitución. Esa es la primera papeleta. Y la segunda papeleta con la que se van a enfrentar, que es otro documento que les van a entregar en ese momento para firmar, para votar, digamos, es qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Obviamente, pensando en que después vamos a tener los resultados de si aprobamos o rechazamos, pero en esa misma elección se hace inmediatamente. Y la pregunta es, y las alternativas que tenemos son convención mixta constitucional, que es integrada y está descrito en el voto, va a estar descrito, ¿ya? Pero es importante que las personas lo tengan pensado de antes, ¿ya? Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente, o sea, por una votación directa, que después lo vamos a explicar, y la otra mitad de parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. ¿Ya? Y eso lo elige el Congreso. Eso lo elige el Congreso. Eso es una convención mixta constitucional. Y la segunda alternativa es la convención constitucional, ¿ya? Donde todos los miembros que van a participar, los convencionales, van a ser elegidos por voto popular. Y eso sería en las próximas elecciones en abril del 2021. Entonces, lo que las personas se van a encontrar el día 25 de octubre es 2 papeletas, apruebo, rechazo, y elegir de qué forma vamos a armar esta constitución, si a través de una convención mixta o una convención constitucional. Mixta se refiere a la mezcla mixta, ¿ya?, de personas elegidas popularmente y diputados o senadores en ejercicio, y la convención constitucional es solamente personas elegidas en un nuevo ejercicio de elecciones. Y ahí serían 50% mujeres y 50% hombres. Eso es súper interesante, porque hace una gran diferencia, y creo y quería también comentarlo. O sea, el día que después de que se tomó esta decisión, ¿no es cierto?, y de que se presentó como el Acuerdo por la Paz, ¿no es cierto?, hubo algunas reformas, y las reformas estuvieron en la Convención Constitucional, ¿ya? Esa reforma permite que a partir de esa elección, sí o sí, el grupo que se va a elegir para poder formar esta Constitución, para poder redactarla, va a ser en paridad. ¿Qué significa eso? Paridad desde el inicio en que se inscriben los candidatos para ser parte, para que después votemos por ellos. O sea, va a ser en la lista una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, siempre en paridad, pero además, una vez que se revisan los resultados del escrutinio, se va a elegir mitad hombre y mitad mujer en función de quienes obtuvieron la primera mayoría. ¿Ya? Bueno, eso ahí después entramos en el análisis que se va a hacer posterior,
porque tenemos un sistema de elecciones, se llama The Hunt, que es el sistema que es representativo proporcional, siempre se me olvida el nombre, proporcional, y que finalmente se van a elegir dentro de las mayorías, sí o sí, mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, elegir una convención constitucional nos garantiza de que quienes formen este equipo, ¿no es cierto?, a nivel nacional que va a trabajar, son mitad hombres y mitad mujeres. Todavía, bueno, y además se introdujeron ese día otra reforma, que es la posibilidad de que entren los independientes también para poder ser elegidos en similares, no iguales, pero similares condiciones a quienes entran por partidos políticos, que también ha sido una crítica bastante que van a ir representantes de los partidos políticos. Claro, porque, ¿no es cierto?, para las elecciones habitualmente, y esto es para abril, ya para que no se preocupen, sí. Esto no es ahora mismo, yo creo que todavía pero para saber lo que vamos a votar. Todavía queda proceso y queda tiempo seguramente que van a haber algunas transformaciones, sí. Pero cuando, pensemos en el sistema como elegimos a los diputados y a los senadores, es el mismo, o sea, los diputados, es el mismo sistema con el que vamos a elegir a nuestros representantes. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema tradicional que tenemos nosotros, siempre salen elegidos formalmente la gente de partidos políticos, porque son de conglomerados, y los partidos políticos van por lista, ¿ya? Entonces, en la lista tenemos uno que tiene más votos, pero se suman todos los votos que tiene esa lista, y eso es lo que permite tener las primeras mayorías. Eso no pasa con los independientes, o sea, no pasaba con los independientes. Cuando uno va a una elección como independiente y no apoyado por un conglomerado ni por un partido político, tiene que presentar patrocinio de cierto porcentaje de personas que votaron en ese distrito para poder ser aceptado como candidato. En este momento es el 0,4% de los votos que hubo en la elección para diputados anterior a esta, ¿ya? Entonces, la diferencia de ahora es que podemos armar listas de independientes. Antes, los independientes solamente contaban sus propios votos para sacar su mayoría, y ahora las listas de independientes se pueden sumar los votos. Qué bien. Entonces hay más posibilidades de ser representados. Hay un poco más de posibilidad de ser representados. Claro. Ahora todavía están en discusión el tema de cuánto es el porcentaje que hay que presentar como patrocinio para presentarse como candidato, porque ahora están en un 0,4%. Pero sabemos que hay algunos proyectos de ley que quieren disminuirlo y además... Sí. Y además hacerlo no a través de la notaría, sino que hacerlo a través de la plataforma del CERVEL con la clave única. Bueno, ahí se verá, no sé, con todo lo que está pasando con las claves, pero hoy yo creo que de aquí a abril, mucho antes, tiene que estar resuelto el cómo mejoramos la cancha para que los independientes también puedan representarse y ser representados en este proceso, porque una de las críticas más grandes que se ha hecho y que yo creo que están por ambos lados es que muchos dicen, bueno, pero si van a elegir una nueva convención constituyente van a ser los mismos políticos de siempre. Y obvio, lo que queremos es cambiarlo, no que sean los mismos políticos de siempre, sino que las personas independientes o personas que puedan ser apoyadas incluso por partidos que sean independientes, que tengan la posibilidad de verdad de entrar en iguales condiciones para poder ser elegidos y poder representarnos. Entonces, por eso es lo importante de este proceso que estamos llevando a cabo, por lo menos nosotros acá en nuestra comuna y a nivel del distrito. O sea, estamos conociendo los movimientos, estamos viendo cómo podemos trabajar y cómo podemos también, desde la independencia, representar nuevas ideas o... más que nuevas ideas, recoger un poco es representar a los ciudadanos con los que uno vive en el fondo. Las problemáticas que tenemos. Con las problemáticas, exactamente. Entonces, es súper interesante lo que viene y por eso a mí me entusiasma, porque más allá de lo que se logre, estamos transformando nuestras relaciones. Y de aquí yo estoy segura que van a aparecer nuevos líderes y personas que se van a atrever a dar su opinión y a decir lo que sienten frente a diversa cantidad de temas que nos enfrentamos, que creo que es súper interesante. Sí. Y bueno, el 25, ya una vez que haya el recuento de votos, vamos a encontrarnos con
porque si gana el rechazo, se termina ahí todo, ¿no? Claro, ahí seguimos con la Constitución que Tal tenemos hasta cual, ahora. y hasta ahí llega todo el Y proceso. ahí veremos, si se podía cambiar sin tener que transformarlo, porque hay ¿no es cierto? Claro. Hay quienes que dicen que se puede reformar y reformando llegamos a lo mismo. Bueno, si no sucede, veremos si eso es verdad. Y ese es un contexto. Y el otro es que gana el apruebo. ¿Y qué viene después? Claro, si gana la apruebo, Ya. inmediatamente, bueno, ese mismo día de las elecciones vamos a ver cuál es el mecanismo con el que la mayoría de los ciudadanos votó para que se haga esta nueva constitución. Entonces, bueno, a mí me encantaría que sea la convención constituyente, ¿ya? Pero sea cual sea el tipo de convención, una vez que ya terminamos las elecciones, para abril, el 11 de abril, del 2021, que es el día de las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores, también vamos a elegir a nuestros convencionales, ¿ya? Aquí la diferencia va a ser, si es que ganó la mixta, ya que es la primera alternativa donde hay parlamentarios y donde hay ciudadanos, si es que ganó la mixta, ese día se van a elegir para nuestro distrito solamente 2 convencionales, que serían los 2 elegidos democráticamente. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, y los otros 2 serían elegidos en el Parlamento. Pero el Parlamento, no tenemos Parlamento, entre los diputados y senadores en ejercicio. Y ahí ese es un proceso que harían entre ellos mismos. ¿No? Nosotros no participamos de esa elección, sino que participan ellos y ellos verán, no está tan claro cómo sería el proceso, porque también ellos tienen que hacer sus propias listas y votar entre ellos. Pero ese sistema mixto es un poco extraño en el fondo, porque tenemos a 2 personas que son representadas popularmente y los otros 2 que están en ejercicio. Uno dice, bueno, también se votó porque ellos nos representaron. Claro. Bueno, sí, también se votó por ellos. Pero como o son convencionales o son diputados o senadores, ellos tendrían que dejar de hacer ese ejercicio. Serían hartos, 75, y sería, ¿no? Sí, serían exactamente 86 diputados y senadores 86. y 86 electos populares. Entonces, es la mitad, es mucho. Es mucho. Entonces, de fondo, perdemos a esos en ejercicio y tenemos una cosa mixta, media extraña. Pero bueno, hay quienes apuestan porque esa es una alternativa, porque dicen que quizás tienen más experiencia. Para mí, más económico también. Más económico, pero en realidad uno dice, estamos buscando la economía, cuando en realidad los frutos que puede rendir esto son enormes. O sea, aquí esto es una inversión, esto no es un gasto para Chile, es una inversión en democracia, es una inversión en tranquilidad, en sentirse representado y en el participar de un Chile distinto. Entonces, bueno, tenemos la convención mixta y si gana la convención constituyente, ese día, el 11 de abril, elegimos a 155 miembros de la Constitucional. Ahí son todos elegidos democráticamente y ahí entramos, como les decía antes, en una elección distinta donde va a haber paridad, donde va a haber probablemente mayor participación de independientes. Además, yo creo que aquí hay algo que no se podemos dejar de lado. Todo este movimiento y todas estas circunstancias en que nos vemos ahora como chilenos, surge de un poder soberano de la nación. Surge, me emociona un poco. Sí, me emociona. Ya lo creo. Sí. De verdad que me emociona. Sí, lo entiendo perfectamente, porque y sobre todo cuando vemos franjas donde las vemos tan lejanos de lo que realmente fueron los que solicitaron, entonces cuesta. Me emociona porque, ¿sabes qué? Siento que tenemos la posibilidad de transformar nuestro país. De verdad, que heavy. Sí. ¿Sabes qué? Me encantaría, ojalá las personas pudiesen sentir la emoción que sentimos muchos que estamos en esto, porque tú sientes que estás pisando sobre un terreno que es fértil. Es un terreno donde están las posibilidades de escucharnos. Tantos años, lo digo así como con bastante honestidad, pensando que éramos tan distintos y que estábamos excluidos. Voy a hacer algo así como muy personal, pero mi papá tiene muchos años de profesión. Y yo hace poco, siempre le voy contando sobre las cosas que voy viviendo, las cosas que estamos haciendo. Y ¿sabes qué? Lo encontré más rebelde que nunca en la conversación. Le dije, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan rebelde? Y me dice, ¿sabes qué? Es que ha pasado tanto tiempo
y no ha pasado nada. Tanto tiempo y no ha pasado nada. Entonces, no podemos no participar. No podemos quedarnos fuera de esto. Entonces, por eso es la emoción que yo creo que muchos... Y con un lápiz, solamente con Exacto, un lápiz o sea, podemos es un hacer lápiz, una diga, revolución. de usted su idea. Yo creo que es la Claro. revolución más grande que podemos hacer, un lápiz pasta Sí. azul, como este. Usted va a dar su voto, su opción. Y va a estar haciendo algo que es significativo para el desarrollo de los próximos años de nuestro país. Sí, así es. Y bueno, yo también me gustaría ahí detenerme un poco en ese análisis, porque tú dices, yo estoy por esta convención constituyente, Sí. ¿ya? En relación un poco, ¿cuáles son las ventajas? Mira, yo parto, la primera ventaja es que paritaria, ya vamos Ya. a ver mujeres y hombres representados de igual cantidad, y eso es súper importante porque las mujeres hemos tenido poca representación desde la participación, desde muchas barreras para participar, y que ahora estemos en una discriminación positiva donde nos están involucrando en un proceso que obviamente he elegido. O sea, nadie la van a obligar para querer ser representante Claro. del distrito o de sus comunas. Pero eso ya hace una diferencia, porque vamos a tener tanto hombres como mujeres que tenemos visiones muy distintas y tenemos experiencias de vida muy diferentes, pudiendo conversar en la mesa sobre qué es lo que es relevante y sobre cuáles son las necesidades primordiales. Y hay una cosa que yo no quiero dejar de lado, que creo que es súper importante, no está puesto en la ley. No dice cómo se va a trabajar, no dice cómo se va a trabajar, cómo va a ser el proceso. Lo que la ley dice es que se van a aprobar cada uno de los artículos por 2/3. El cómo uno esperaría que sea un proceso democrático, de cabildo, de estar en el terreno, de hacer cabildos de Arica a Punta Arenas, Sí. ¿no es cierto?, recorrer todo el país, escuchando la voz de las personas frente a cada una de las temáticas. Porque no es solamente un proceso donde vamos a definir como la institucionalidad, sino que también vamos a definir cuáles son los valores con los que nosotros vamos a ver el desarrollo de nuestro país. De la solidaridad, ¿no es cierto?, dejar de tener un Estado subsidiario a un Estado solidario, ¿no es cierto?, donde pensemos en el cómo nos hacemos cargo de las necesidades de todos y no solamente del que puede acceder a un beneficio porque tiene la plata con que pagarlo. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, desde donde nos paramos hace un elemento muy diferente. Entonces, yo cuando hablo de convención constitucional tengo como todas las fichas tiradas ahí, porque creo que es una oportunidad de hacer las cosas distintas. De como, no de partir de cero, porque aquí hablan de la hoja en blanco, de que no, aquí... Sí. No, la verdad es que aquí hay todas las posibilidades de desarrollar ideas en torno a cada uno de los elementos. Lamentablemente, la ley 21.200 pone algunas condiciones, pero que nadie las va a discutir, que somos un Estado democrático, que somos una república, que hay que respetar los tratados internacionales, y ahí yo creo que hay muchas personas que tienen dificultades y no están de acuerdo y podrán decir, bueno, hay como una camisa de fuerza que nos va a limitar, pero bueno, es la camisa con la que nos propusieron y vamos a tener que ir trabajando de a poco para ir rompiéndolo, digo yo. Siempre desde dentro es mucho más fácil que hacerlo desde fuera. Entonces creo que es importante que analicemos estas opciones. O sea, Sí. ¿dónde pongo yo mi opción? ¿En la mixta o en la convencional? Bueno, ahí es lo que toca elegir. Y Aída, cuando te vemos a ti representando grupos sociales que no son ningún partido político, cuando tú nos hablas y te emociona con este país mejor que queremos, que podemos hacer todos, tan solo con el hecho de ir a votar ya estamos decidiendo que otras personas, a lo mejor gente, mis pares, puedan estar en esa mesa. ¿Cómo tú le explicas a mucha gente que también recibe un mensaje, por otro lado, en la cual le dicen que todos los que tienen esta opción similar a la tuya son comunistas, están financiados por plata extranjera, comparan con otros países? ¿Cómo les dices tú a esas personas que no sé, cuál es la visión frente a eso, que no Exacto. es verdad o que ustedes no tienen esa opción?
tú no eres comunista, No, no. no tienes financiamiento, entonces, No. ¿cómo le das esa tranquilidad? Porque de repente uno dice, bueno, ¿será verdad? Claro. ¿Te estará llegando dinero de afuera? No, hay hartas teorías conspirativas, ¿no es cierto? Que allí desde el 18 de octubre hay quienes dicen que todo está financiado desde fuera y que nos quieren desestabilizar como país porque somos un país muy estable, pero la verdad es que la estabilidad está por ahí nomás. Honestamente, yo lo que he visto en todo este proceso ha sido personas tal cual estamos ahora conversando, o sea que nos hemos ido encontrando y vamos conversando sobre cuáles son nuestros pareceres en torno a lo que estamos viviendo y vas tomando decisiones. Aquí yo creo que no hay ninguna teoría conspirativa, no nos vamos a transformar en un país marxista como muchos dicen, no, ni en Venezuela, ni en Corea, nada, o sea en el fondo aquí están los cimientos para transformarnos en una democracia verdadera, o sea una democracia plena, el cómo queremos ser representados. Y por eso es lo importante de participar, porque obvio, si me dan muy pocas opciones, bueno, me quedaré con alguna de esas opciones, pero esas opciones van a ser las mismas de siempre. Lo que uno quisiera apostar es que haya muchas más opciones. Lamentablemente, cuando hay muchas opciones, se nos desarma un poco, se nos dispersan las posibilidades y hay muchas más probabilidades de que tengamos personas que piensan igual que siempre siendo elegidas y personas que son un poco más arriesgados o están en un espectro más amplio que tengan menos probabilidades de salir. Es que por eso es importante que lo conversemos, porque no podemos perder esta oportunidad. O sea, no, la idea no es que sigamos en lo mismo, la idea es que modifiquemos, pero que pensemos en nuestras propias realidades, en un proceso conversado, bien realista, no sé, pues, local. San Vicente tiene que tener su propia voz, tiene que conversarlo y yo creo que es importante que lo sigamos haciendo. O sea, lamentablemente estamos en pandemia, todavía tenemos restricciones para poder participar de conversaciones, pero yo creo que podemos hacerlo de todas maneras y habrán las oportunidades para seguir haciéndolo y por qué no ocupar las plataformas digitales también para poder conversar. Bueno, y también yo creo que es bueno en esta conversación validar también que es una opción que si la gente quiere ser del Partido Comunista, puede ser, también es una opción. Es que yo me refería en relación a la parte como de un comunismo internacional. Claro. Como esas caricaturas que se muestran tan complejas, pero yo creo que depende de nosotros. Sí. O sea, por eso uno tiene que jugársela, por eso tiene que estar ahí. Porque hay que generar esos debates, generar esas conversaciones, hay que ir un poco más allá. Yo creo que estamos en un pie para hacer las cosas distintas. Y bueno, y en este mismo, digamos, análisis de los temores, ¿cuáles van a ser las medidas sanitarias que nos den tranquilidad como para poder asistir ese día? Eso es súper importante. O sea, a ver, para el proceso es importante que cada uno lleve su lápiz y vaya con su mascarilla, porque en las sedes que hay acá en San Vicente, que son 8 locales de votación, la idea es que las personas que van a votar vayan, ojalá solas, pero si necesitan algún tipo de asistencia acompañada, bueno, que la acompañe una persona, pero en general no ir y no se va a permitir que vaya otras personas, excepto los que van a votar y exclusivamente a votar, manteniendo la distancia, ¿no es cierto?, de 1,5 metros entre unos y otros. Los locales de votación están, entre comillas, diseñados para que haya una distancia social y van a haber encargados de locales que van a estar viendo el aforo, que no puede ser más allá de 10 personas por mesa, manteniendo la distancia. O sea, si es un lugar pequeño van a haber mucho menos, ¿no es cierto? Y además va a haber un horario especial para adultos mayores que es de 2 a 5 de la tarde. Eso no excluye de que si llegasen a ir más temprano o embarazadas o personas con alguna discapacidad, ellos tienen la prioridad. O sea, ellos entran antes de cualquiera y obviamente uno tendrá que ser cívico y educado para poder ceder también su lugar, para poder disminuir los riesgos. Entonces es importante que cada uno tenga esas medidas. Yo he escuchado adultos mayores que me dicen, yo voy a ir vestida de astronauta, pero voy a ir a votar igual. Están entusiasmados. Sí, muchos adultos mayores que sí, también quieren conocer esto, en el fondo, cómo es la cédula, porque de repente pasa, como decías tú antes, que van al proceso y igual hay un poco de nervio, ¿no es cierto? Como un poco de emoción y de repente a veces por sentir que
también el riesgo de la pandemia es algo inminente, como que ya lo voy a hacer rápido y me voy. Entonces quieren estudiar un poco antes, saber bien cómo es lo que tienen que hacer para ir a actuar con tranquilidad y seguridad y después volver a sus casas. Entonces, también otra cosa que es súper importante, en las mesas solamente se va a permitir que estén los vocales y apoderados bien limitados por mesa. O sea, por cada una de las opciones está la posibilidad de tener un apoderado. Pero yo creo que también se va a reducir bastante con esta situación donde muchos se sentirán que hay más riesgo. No, para el momento del escrutinio no puede haber muchas personas en ese lugar, entonces también se va a limitar la posibilidad de... No va a ser como otros años, que uno iba al local de votación a dar una vuelta, a recorrer, ver cómo está el ambiente. No, este año no va a ser posible. Entonces creo que es importante que cada uno de nosotros tome las medidas personales para cuidarse y también estando ahí, que esté atento de mantener la distancia social, física, perdón, para poder disminuir los riesgos. Y parece que no hemos, digamos, hablado acerca de lo que hay que llevar, porque generalmente nosotros nos pasaban un lápiz, Claro. Solo íbamos con la cédula de identidad. Claro, ahora hay que llevar un lápiz pasta azul. Lápiz pasta azul. De cualquier marca, da lo mismo, que sea azul, porque con ese va a firmar y va a emitir su voto. ¿Ya? En lugar de donde se vota no hay cortinas ahora. Ya va a estar separado para poder mantener la privacidad, pero no hay cortinas. La idea es que igual si necesita estar en otro espacio, si es que tiene alguna dificultad como de accesibilidad, también poder hacerlo, se adaptan las cosas, pero lo importante es que lleve su lápiz, porque, bueno, y si no llegara a tener, por X, en la mesa también va a haber una, ya para tener los vocales de mesa, algunos lápices, claro, con la posibilidad de desinfectar, va a haber alcohol gel, entonces antes y después tienen que desinfectar sus manos porque tienen que firmar el lugar donde votan y también que estén preparados, porque también les van a pedir probablemente que se bajen la mascarilla para identificar que efectivamente son la persona que están en el carnet, ya por unos segunditos, pero el resto del tiempo no es necesario. Y va a ser a una distancia prudente. A una distancia también prudente para poder resguardar la seguridad de todos, que es súper importante. Y para las personas que salieron llamadas vocales de mesa, ¿tienen antes también una capacitación? Sí, mira, generalmente el día anterior se va a hacer una capacitación y va a depender de los aforos de los lugares, cómo lo organicen. Ahí el encargado del local va a estar a cargo de definir cómo hacerlo, ya porque ahí tienen que definir un presidente, ¿no es cierto?, un secretario, y probablemente también, pienso yo, no sé, no quiero ser mal agüero, pero probablemente también tengamos algunas dificultades para que lleguen todos los vocales ese día. Ya por todas las circunstancias. Yo sé que hay personas que se lograron excusar y que tienen a alguien que los va a reemplazar, pero probablemente también suceda que algunas personas no lleguen. Entonces hay que estar muy atento a este proceso. Yo creo que es bastante incierto, ¿no es cierto? Estamos todos con altas expectativas de que sí funcione. Obviamente la cantidad de personas que vaya a votar sí o sí lo legitima. Mientras más personas, uno va a tener la sensación de que es más legítimo, ¿no es cierto? Mientras menos personas voten, uno tiene la sensación y dice, bueno, es como, ¿por qué? ¿No es cierto? Está representado realmente ahí lo que todos queremos, entonces por eso es la invitación a votar, porque mientras más legítimo el proceso, por sea la opción que tengan, es dar su opción, dar su elección. Bueno, Aida, sin duda yo creo que hoy hemos hecho un recorrido más o menos de cómo va a ser ese día, cuáles son nuestras responsabilidades, la seguridad que tú nos estás dando, y yo creo que nos ha quedado como bastante claro. A mí me gustaría que antes de despedirnos tú hagas la invitación a que la gente sin temores vaya a votar y con los resguardos y obviamente con todo lo que significa uno autoprotegerse. Exacto. Quería también, bueno, invitándolos a todos a participar, invitar a las personas en situación de discapacidad a que vayan a votar. Aquí existe el voto asistido, ya en caso de que alguna persona tiene dificultades para poder emitir su voto porque tiene alguna discapacidad visual, hay
va a haber como un formato donde pueden apoyar y eso lo va a entregar en el local, lo van a tener para poder votar y también para alguien que ocupe el sistema braille también hay un voto braille, pero las personas que tengan alguna necesidad de apoyo, por ejemplo, que tiene un certificado de discapacidad y no sabe leer bien, pero sí puede ir con su apoderado, su mamá, ¿no es cierto?, que lo puede acompañar a alguien en que confía, o al presidente de mesa le puede dar su opción y le puede ayudar a indicar dónde está la opción que quiere y emitir su voto. Y aquí estamos todos invitados a votar. El voto asistido es una opción. Personas que tengan dificultad de accesibilidad también pueden solicitar, por favor, el ser trasladado o que les apoyen o de alguna forma para poder hacer ese ejercicio de ciudadano tan importante. Sí. Entonces, la invitación es esa, o sea, no perdamos la oportunidad, mucho hemos hablado, esto se pospuso de abril a ahora, octubre, un nuevo octubre, un año después del inicio del estallido social. Hay quienes hablan de que esto no hubiese sido posible si no hubiese existido todo este movimiento, toda esta movilización y la comprensión que tuvieron de que efectivamente era una gran mayoría quien estaba pidiendo un cambio en este país. Entonces, participen, este es un proceso democrático, Chile es una democracia y aquí ganan las mayorías. Hagámonos presentes, no dejemos esta oportunidad como desperdiciada, ni tampoco quedémonos con lo que voten unos pocos. Aquí somos todos importantes. Así es. Bueno, darte las gracias, Aida, por este compromiso ciudadano que tú tienes, motivarte a que sigas, porque son muy importantes personas como tú, con este liderazgo que nos eduque, que se emocione con digamos, con este compromiso social, con esta visión de futuro, porque a lo mejor hemos tenido también aquí personas en la cual tienen su liderazgo y tienen una carrera personal hacia una meta tal vez dentro de la política, pero también tenemos representantes como tú, como hemos tenido en otra oportunidad, otros líderes sociales en la cual su compromiso es la visión de país, la visión de comunidad que queremos. Y esas personas son muy importantes, así que te motivamos a que sigas en esto, que a lo mejor hay momentos en que esto cansa, hay momentos en que desanima, pero que sigas luchando así como para que tu papá diga qué rico, que por lo menos tuve la posibilidad de ver cambio y nuestros hijos también puedan vivir en un mundo mucho mejor. Exacto. Y eso se lo vamos a heredar a través de personas como tú que están comprometidas con el desarrollo social. Gracias. Y invitar también a las personas a que dentro de este ciclo de programa educativo, hoy día nos da seguridad de todo cómo vivir ese proceso, nos responsabiliza a ir con las condiciones de resguardo y por supuesto participar, porque cada vez que nosotros tenemos la posibilidad a través de una urna emitir nuestra opinión, estamos haciendo historia y estamos dejando un legado más allá de nuestras vidas. Así que muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad con otro invitado tan interesante como los que hemos tenido en estos dos últimos programas. Muchas gracias.